Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. Ella caminaba por las polvorientas y ardientes calles de Roma, encadenada con cadenas de oro, masivas y pesadas, como si no estuvieran hechas para retenerla, sino para exhibirla. Dos fuertes guardias a cada lado sostenían su peso, de lo contrario no habría podido mover los pies. El metal se clavaba profundamente en sus muñecas, rozaba la piel hasta hacerla sangrar, dejando rastros rojos que se mezclaban con el polvo y el sudor. Pero ella no gemía, no pedía clemencia. La multitud a su alrededor enloquecía. Algunos escupían en su dirección, otros reían hasta las lágrimas, otros extendían manos sucias intentando arrancarle los collares, brazaletes y pendientes, aquellas mismas joyas que alguna vez resaltaban su grandeza real. Poco tiempo atrás, esta mujer gobernaba un territorio que se extendía desde las orillas del Nilo hasta las montañas de Anatolia. Su nombre hacía temblar a los gobernadores romanos en Oriente. Su ejército dictaba condiciones a provincias enteras. Y ahora no era más que un trofeo, una presa viva que conducían a través de toda la ciudad para que cada romano pudiera ver la caída de aquella que se atrevió a desafiar al imperio. Pero sobre toda aquella procesión, sobre los gritos de furia y júbilo, sobre el olor a sudor, estiércol de caballo e incienso, flotaba una pregunta que aquel día del año 274 no dejaba en paz a nadie en Roma. ¿Por qué Aureliano no la ejecutó de inmediato? ¿Por qué no la envió a la prisión mamertina, aquella oscura fosa bajo el Capitolio, donde estrangulaban con cuerda o dejaban morir de hambre en completa oscuridad, como hacían con la mayoría de los gobernantes capturados? ¿Por qué, en lugar de un final rápido y misericordioso, eligió para ella algo mucho más largo, refinado y doloroso? La respuesta a esta pregunta revela el lado más cruel del poder romano. No solo destruían ejércitos y ciudades, sino también a las mujeres más fuertes y orgullosas que se atrevían a enfrentarse a ellos. Y creedme, lo que le esperaba por delante resultó ser peor que cualquier ejecución. Se llamaba Zenobia, reina de Palmira, una mujer que en pocos años casi arrancó Oriente de las manos de Roma y creó su propio imperio, brillante, rico y multilingüe. Pero para entender por qué sus cadenas fueron de oro y no de simple hierro, hay que retroceder varios años atrás, al ardiente desierto sirio, donde el oasis de Palmira brillaba entre las arenas infinitas como una joya en la corona del mundo antiguo. Zenobia no nació con corona en la cabeza. La conquistó mediante matrimonio, inteligencia, sangre y voluntad indomable. Su esposo Odenato era un gobernante y general talentoso al que Roma consideraba un aliado ideal. Derrotaba a los persas, protegía las fronteras orientales, no exigía demasiado a cambio e incluso recibía títulos honoríficos de los emperadores. Zenobia no era una esposa silenciosa escondida en los aposentos del palacio. Cabalgaba con él en las campañas, permanecía a su lado en los consejos militares, aprendía a leer formaciones de batalla, a comprender dónde estaba el punto débil en el despliegue enemigo, cómo sobornar a un jefe tribal, cómo mantener al pueblo cuando el hambre y la guerra apretaban el cuello. Odenato confiaba plenamente en ella. Era su consejera, su compañera, su mano derecha. Cuando él murió, unos decían que lo mató su propio sobrino en una conspiración, otros murmuraban sobre veneno romano para eliminar a un aliado demasiado independiente. Zenobia no se derrumbó, ni cedió el poder a otro. Su hijo Babalad era aún un niño, por lo tanto el trono debía mantenerlo ella misma. Y lo mantuvo. Primero con cautela, actuando en nombre de su hijo, luego con mayor audacia. reunió a su alrededor a los mejores generales, Fortaleció el comercio de caravanas que traía riquezas inmensas a Palmira, reforzó las murallas de la ciudad y comenzó a acuñar su propia moneda, con su perfil y el de su hijo, lo cual ya de por sí era un desafío. Roma en aquellos años estaba en plena agonía. Los emperadores morían uno tras otro, por espada, por veneno, por enfermedades. Las legiones se rebelaban, las fronteras ardían, el imperio se resquebrajaba. Zenobia observaba todo aquello y veía no caos, sino oportunidad. En el año 270 se decidió por lo principal. Marchó con su ejército hacia Egipto. ¿Por qué precisamente Egipto? Porque era la arteria de Roma, su granero y su mina de oro. Sin el pan egipcio la capital pasaba hambre, sin el oro y el papiro egipcios,
el imperio se asfixiaba. Al tomar Alejandría, Zenobia obtenía una palanca con la que podía estrangular a Roma durante años, dictar precios del grano y controlar las rutas comerciales. Sus tropas entraron en la ciudad casi sin resistencia. La guarnición romana era débil, y los habitantes locales, agotados por altos impuestos, corrupción y arbitrariedad, la recibieron como liberadora. Subió las escaleras del Palacio de los Ptolomeos, el mismo donde había vivido y gobernado Cleopatra, y pronunció un discurso que dejó a muchos sin aliento. No somos esclavos de Roma, somos herederos de grandes reinos de Oriente. En ese momento realmente creía que podía reescribir el mapa del mundo, crear un nuevo estado donde la cultura griega se mezclara con la sabiduría oriental, la valentía árabe y la disciplina romana. Pero en el fondo de su alma, mirando a las multitudes jubilosas, sentía un escalofrío de premonición. Esta decisión había puesto en marcha una cuenta atrás inexorable. Roma no perdona tales audacias. Nunca. El nuevo emperador Aureliano era de otra pasta. No un aristócrata de nacimiento, ni un intrigante cortesano. Un soldado puro que había ascendido desde legionario sencillo hasta señor de todo el imperio. Ya había aplastado a los godos en el Danubio, sometido al imperio galo separatista en Occidente y devuelto Hispania al control. Ahora su mirada se clavó en Oriente. En el Consejo Militar pronunció con brevedad y dureza: «Esta mujer cree que puede arrebatarle a Roma la mitad del mundo. Le mostraremos qué les pasa a quienes piensan así». Reunió las mejores legiones, curtidas en innumerables combates, disciplinadas, acostumbradas a vencer por número, furia y astucia. Zenobia no se quedó esperando. Transformó Palmira en una fortaleza inexpugnable. Duplicó las murallas, cavó nuevos fosos, contrató arqueros árabes capaces de disparar al galope con precisión increíble y catafractarios persas con pesadas armaduras escamosas capaces de romper cualquier formación. El primer gran enfrentamiento ocurrió cerca de Antioquía. Los romanos avanzaban en pesada falange, escudo contra escudo, como un muro inquebrantable. Zenobia, con armadura dorada sobre un caballo blanco, se encontraba en una colina mirando hacia abajo. Su corazón latía no de terror, sino de excitación por la verdadera batalla. Levantó la mano y gritó tan fuerte que se oyó hasta en las filas traseras: «¡Adelante! ¡Por nuestra libertad!». El desierto estalló en gritos. Los arqueros palmirenses cubrieron el cielo con una nube de flechas. La caballería cargó por los flancos. Pero Aureliano no en vano llevaba el sobrenombre de Restitutor Orbis, restaurador del mundo. Fingió que el centro flaqueaba, atrajo a la pesada caballería de Zenobia a un paso estrecho. Allí la infantería romana cerró los escudos y comenzó a cortar metódicamente, sin permitir al enemigo desplegarse. Zenobia vio caer a sus mejores jinetes, vio cómo la sangre teñía la arena. Perdió miles en un solo día. Pero no se quebró. Se retiró hacia Emesa conservando las fuerzas principales. Allí, a la sombra del gran templo del dios Sol, el Agabal, pasó toda la noche de rodillas. «Dame una oportunidad más», susurraba en la oscuridad. «Solo una». Y la oportunidad llegó. La segunda batalla fue aún más feroz, aún más sangrienta. Pero de nuevo la instrucción romana, la férrea disciplina y la astucia táctica de Aureliano prevalecieron. Zenobia huyó hacia Palmira. La ciudad se convirtió en su último bastión. Altas murallas, pozos profundos, almacenes llenos de grano y armas. Decía a sus guerreros: «Resistiremos el asedio, ellos se cansarán primero, y luego atacaremos y recuperaremos todo». Pero aún no sabía que la traición más terrible se gestaba no fuera, sino dentro de esas mismas murallas. El asedio se prolongó durante largos meses, las reservas se agotaban día a día, el agua se volvía turbia y amarga. Los niños morían en brazos de sus madres por hambre y enfermedades. Las familias nobles que ayer juraban lealtad eterna comenzaron a reunirse por las noches en rincones oscuros de los palacios y a susurrar: «Aureliano promete clemencia a quien se rinda. ¿No será mejor abrir las puertas?». Zenobia sentía cómo el aire a su alrededor se espesaba con traición, cómo las miradas de quienes ayer eran fieles se volvían evasivas. Convocaba a los más leales al palacio y les decía en voz baja, casi susurrando: «Si abrimos las puertas, nos venderán como esclavos o nos degollarán en el acto. Si resistimos, los persas podrían enviar ayuda o los romanos se retirarán». Pero la ayuda de Persia no llegó. El rey no quería una nueva guerra con Roma. Y una noche las puertas se abrieron, no por ariete, por mano de los suyos, de aquellos que se cansaron de esperar un milagro.
Los romanos irrumpieron dentro. Las calles se llenaron de gritos, de tintineo de hierro, de olor a humo. Zenobia alcanzó a montar en el camello más rápido. Huyó al desierto bajo el manto de la oscuridad. Una mujer galopando envuelta en un manto negro, el viento azotándole el rostro, lágrimas mezclándose con polvo y arena. Si llego al Éufrates regresaré, reuniré un nuevo ejército, me vengaré. Pero las patrullas romanas a caballo eran más rápidas y mejor organizadas. Al amanecer la rodearon, la capturaron, la ataron, la llevaron ante Aureliano. Él la miró largo rato en silencio, estudiándola. Luego dijo: «Podrías haber sido una gran aliada de Roma». Zenobia levantó la cabeza y respondió con calma pero firmeza: «Preferí ser reina y no esclava». Aureliano sonrió de medio lado. No la ejecutó allí mismo. Decidió convertirla en algo mucho más útil, un símbolo eterno de la superioridad romana. Ahora trasladémonos al otro extremo del imperio, a la brumosa y lluviosa Britania. Año 61 de nuestra era. Otra mujer, otro dolor. Boudica, reina de los Icenos. Su esposo Brasutago había pasado toda la vida intentando vivir en paz con Roma. Pagaba tributo, suministraba guerreros e incluso redactó un testamento al estilo romano. La mitad del reino para sus 2 hijas, la mitad para el emperador Nerón. Creía sinceramente que esto protegería a su familia de la codicia de los funcionarios romanos. Se equivocó mortalmente. Cuando Brasutago murió, funcionarios romanos irrumpieron en la aldea con soldados. El procurador Deciano Cato declaró sin rodeos: «Todo pertenece ahora al emperador, nada de hijas, nada de acuerdos». Se llevaron tierras, ganado, oro, esclavos, incluso reliquias familiares. Boudica salió adelante, su voz temblaba de ira e incredulidad. «Esto es una violación de la palabra. Somos aliados de Roma». La respuesta fue un golpe. La agarraron, le arrancaron la ropa, la ataron a un poste y la azotaron con látigo ante todo el pueblo. La piel se abría, la sangre corría por su espalda en riachuelos. Pero la verdadera tortura comenzó cuando los soldados tomaron a sus hijas, 2 muchachas jóvenes que aún no conocían hombre. Ante los ojos de la madre y del pueblo, las violaron. Boudica escuchaba cada grito, cada gemido. Cada sonido se clavaba en ella más profundo que cualquier látigo. Aquel día murió en ella la reina pacífica, la esposa, la madre. Nació una mujer poseída por la venganza. Regresó a su casa apenas sosteniéndose en pie. Las heridas ardían como fuego, pero sus ojos brillaban con más intensidad. «Pagarán por cada lágrima», susurraba en la oscuridad, «por cada gota de sangre». Los icenos se alzaron. Boudica recorría las aldeas en su carro de guerra, el cabello ondeando como estandarte de guerra, la voz retumbando sobre bosques y pantanos. Los romanos vinieron como huéspedes y se convirtieron en verdugos. Me azotaron a mí, violaron a mis hijas. Por nuestro honor, por nuestros hijos, por nuestra tierra, levantaos. Las tribus acudieron a ella como un río, icenios, trinovantes, otros pueblos celtas, todos los que estaban hartos del yugo romano, de los impuestos, de los insultos. El ejército crecía día a día. Decenas de miles de guerreros, mujeres con lanzas, adolescentes con hondas. Marcharon hacia Camulodunum, la ciudad de veteranos romanos, símbolo de la ocupación. Los romanos no esperaban el ataque. Los britanos irrumpieron dentro, las casas ardieron, las calles se llenaron de gritos de terror. Boudica, de pie en su carro, gritaba: «Por cada mujer ultrajada, 10 vidas romanas». La ciudad se consumió en llamas. Luego cayó Londinium, entonces aún joven, pero ya rico centro comercial. Los romanos huyeron abandonando bienes y familias. Los britanos lo destruyeron por completo. Tácito, el historiador romano, escribiría después con horror: alrededor de 70.000 romanos y sus aliados perecieron en aquellos días terribles. Boudica sentía el sabor de la venganza, amargo pero vivificante. Pero en el fondo de su alma sabía: las legiones ya marchaban, y no tendrían misericordia. El gobernador Suetonio Paulino reunió todas las fuerzas que pudo, las mejores cohortes, caballería, tropas auxiliares. Eligió un estrecho desfiladero, un lugar donde la superioridad numérica de los britanos no servía de nada y la disciplina romana lo decidía todo.
Los romanos se formaron en línea compacta, escudos cerrados, espadas listas. Boudica salió adelante en su carro por última vez. Miró a su ejército, miles de guerreros, mujeres con lanzas, adolescentes con ondas, y pronunció palabras que aún resuenan a través de los siglos. Hoy no lucho por un reino. Lucho como mujer vengando a mis hijas ultrajadas, por nuestros muertos, por nuestra tierra. Si vencemos seremos libres, si perdemos, mejor morir de pie que vivir de rodillas. La batalla fue terrible. Los britanos se lanzaban ola tras ola con furia desesperada, pero las espadas y lanzas romanas funcionaban como una máquina, metódica, implacable. Miles caían. La sangre corría en arroyos por la tierra. Boudica veía cómo se derrumbaba todo por lo que había luchado. No pidió clemencia. Cuando quedó claro que la derrota era inevitable, tomó veneno. Para no convertirse en trofeo en el triunfo romano, para no desfilar encadenada por las calles de Roma. Sus hijas desaparecieron de los anales, tal vez murieron en aquella misma batalla, tal vez fueron llevadas a la esclavitud, pero sus gritos y los gritos de su madre resonaron en cada rebelión posterior contra Roma. Y Zenobia, en el año 274, fue conducida a través de toda Roma en el gran triunfo de Aureliano, uno de los más fastuosos de la historia del imperio. La procesión se extendió desde el amanecer hasta el atardecer. Al frente marchaban músicos, actores con máscaras, literas con maquetas de ciudades conquistadas, trofeos de templos y palacios. Detrás venían animales exóticos, leones de África, jirafas de tierras lejanas, tigres encadenados, elefantes conducidos por la brida. Y en el centro, ella. Zenobia en grilletes de oro que brillaban al sol tan intensamente que cegaban. Las joyas que alguna vez llevó como reina ahora formaban parte de su humillación, símbolo de que su riqueza se había convertido en instrumento de vergüenza. La multitud rugía, la insultaba, le arrojaba frutas podridas, pero ella no bajaba la cabeza, ni lágrimas, ni súplicas. Caminaba como si aún gobernara, como si aquella procesión fuera un simple desfile en su honor. Aureliano cabalgaba detrás en un carro tirado por 4 ciervos, trofeo de tierras godas, y pensaba: viva vale más que muerta. Tras el triunfo, muchos prisioneros fueron llevados a la prisión mamertina, la terrible fosa subterránea bajo el Capitolio. Allí los estrangulaban con cuerda o simplemente los dejaban morir de hambre y sed, en completa oscuridad y hedor. Vercingétorix pasó 6 largos años en cadenas antes de ser estrangulado tras el triunfo de César. Jugurta, rey de Numidia, enloqueció en la misma fosa y murió murmurando en delirio: «Qué fría es esta bañera romana». Pero a Zenobia la perdonaron. Aureliano le regaló una villa en Tívoli, en las pintorescas colinas cerca de Roma, entre olivares y viñedos. Allí vivió el resto de su vida. Según algunas fuentes, se casó con un senador romano, encontró paz en la sociedad romana y casó a sus hijas con miembros de familias nobles. Cada día salía a la terraza, miraba los paisajes italianos, suaves colinas, cielos azules, y recordaba su desierto, sus caravanas, sus ejércitos que alguna vez marcharon bajo su estandarte. ¿Fue misericordia? ¿O el castigo más refinado de todos? Vivir el lujo sabiendo que su imperio había sido borrado de la faz de la tierra y que ella se había convertido en adorno de la victoria ajena, en recordatorio de que incluso los más grandes pueden caer. Estas 2 mujeres, Zenobia y Boudica, se convirtieron en lecciones vivas para todos los que se atrevieron a alzar la mano contra Roma. El imperio no siempre mataba de inmediato. A veces hacía algo mucho más cruel. Dejaba vivir. Para que cada día al despertar recordaras: incluso las reinas pueden convertirse en trofeos. Incluso las más orgullosas pueden ser quebradas no por la espada, sino por la vergüenza, no por la muerte, sino por el eterno recordatorio de la derrota. Pero en sus historias se oculta otra verdad más profunda. Incluso en las cadenas de oro más pesadas se puede conservar la dignidad. Incluso tras la derrota más humillante, se puede dejar una huella que sobreviva a cualquier imperio. Perdieron batallas, perdieron tronos y libertades, pero sus nombres aún nos obligan a detenernos y preguntarnos: ¿qué habría hecho yo en su lugar? ¿Me habría quebrado bajo el peso de las cadenas? ¿Me habría rendido ante la multitud? ¿O habría encontrado en mí la fuerza para mantener la cabeza alta, incluso cuando todo el mundo te escupe en la cara? Y en esa sencilla pregunta eterna reside su verdadera victoria, inmune al paso del tiempo.